Bueno, muy buenas noches para todos. Doy inicio con la exposición acerca del término cultura en relación con la antropología, en relación con la cultura materialista, con otros aspectos que se derivan de este amplio tema. De igual forma voy a dar espacio para comentar algunos exponentes de la antropología, quienes dan sus definiciones a través de sus conocimientos y su manera de pensar acerca de la cultura. La cultura se define, basamos desde su definición, como un aprendizaje que se produce a partir del seno, el primer seno de la propia sociedad. Hablamos de una cultura materialista, en la cual se define como el aprendizaje en la especie humana que va de generación en generación y que se define básicamente en una sola palabra, que es una herencia. Es hereditaria en cosas materiales que casi que se convierten en un derecho. La adquisición de sus padres heredan a sus hijos ciertos productos, ciertas cosas materiales. Es un aprendizaje y casi que una costumbre a través de los años. Una cultura mentalista son conocimientos que abstrae el ser humano a través de los años, en sus vivencias propias, en adquirir conocimientos de otras personas. Eso se define como la cultura mentalista, es básicamente la definición. Eh, Doy pie y espacio para tocar algunos exponentes antropólogos como estos. El antropólogo Taylor, quien define la cultura como un conocimiento, como un grupo de conocimiento, un grupo entre que reúne el arte, la música, costumbres, capacidades y demás que adquieren los hombres o los seres humanos, quienes hacen parte o forman parte de una sociedad. Entramos también a dar la definición que nos da el señor antropólogo Huble, quien manifiesta a su punto de vista como la cultura desde una parte, desde una herencia biológica, la cual se define o se adquiere a través del lenguaje, una comunicación entre un grupo de dos o más personas, de trascendencias mayores a sus menores, y va de generación en generación, pero básicamente lo define como, en una sola palabra, como una herencia biológica a través de la comunicación. Damos pie a que también la cultura la definimos en cierta parte como el comportamiento del hombre, el comportamiento que adquiere el hombre. No todos son iguales, no todos se definen de la misma manera, no todos, digamos, es el actuar en general, sino que cada persona tiene unas costumbres que han adquirido a través de los años, a través de sus antepasados, y que no son iguales en cada persona, en cada ser humano, siempre varía. Lo podemos definir también como modelos únicos que hacen que ciertos grupos se identifiquen por esos estilos o modelos de vida a seguir que definen. Eso encierra a varias culturas. Se puede decir que hay culturas que su trascendencia o su desarrollo está dado a cada cultura. A cada cultura. Hay culturas que trascienden o su desarrollo es mucho más continuo, como otras que son muy conservadoras, culturas conservadoras que se quedan en sus antepasados, en sus culturas que adquirieron, sus costumbres que adquirieron de sus antepasados. Entonces se puede decir que las culturas varían, digamos, su trazabilidad y su continuidad en procesos de desarrollo de distinta manera. Pasamos a decir también que la cultura y la antropología van de la mano. Si bien entendemos que la antropología es la ciencia que estudia el comportamiento, los aspectos físicos, las manifestaciones sociales y las culturales de toda sociedad, podemos entrar
a decir que la cultura define eh, lo que es los comportamientos de cada individuo en una sociedad, de acuerdo a sus trascendencias, a lo que se heredan, a sus costumbres adquiridas o abstractas, como lo decíamos anteriormente, a través de los años. Es por esto que la sociedad, la cultura y la antropología van de la mano, que la cultura son esas costumbres que adquieren las personas, que adquieren grupos de personas, y la antropología se encarga de estudiar ciertos comportamientos, de estudiar ciertas sociedades, de estudiar por qué algunas culturas actúan de una forma, por qué otras actúan de otra, y de dónde adquieren ciertos conocimientos y ciertos aprendizajes, digámoslo así, de cultura. Pasamos a hacer una pequeña relación nuevamente, ya en lo que es cultura y sociedad, en donde podemos definirlo básicamente en que el individuo depende de una sociedad, siempre va a depender de una sociedad, que es en la que recién nace, empieza a ser parte de una sociedad, como todos los seres humanos. La sociedad ocupa un espacio determinado, sí, pero es algo que podemos hablar en general. Todos así dependamos de una cultura distinta, hacemos parte de una sociedad. Es por eso que la sociedad es generalizada y la cultura sí se define en ciertos grupos que hacen único a esos grupos. Algo, una característica que los identifica hace que sea un grupo donde se conforma, digámoslo así, la palabra cultura. Grupos que se identifican con una misma característica. Pasamos a la relación, o digamos ya a términos relacionados con la cultura, como lo que es la enculturación. Enculturación es el aprendizaje consciente o inconsciente que generaciones adquieren a través de los años, es decir, de lo que reflejan sus mayores hace que los jóvenes o las nuevas generaciones adquieran ciertas costumbres, ciertas culturas, y le den su viabilidad o su adaptabilidad en sus culturas, en su nueva sociedad, en una cultura o una sociedad ya mucho más moderna, ¿sí? Eso da pie para que le den una aceptación a esas culturas y a esas costumbres. Básicamente nacen de antepasados, de acontecimientos de sus antepasados, de sus abuelos, de sus padres biológicos, lo cual permite que tengan un conocimiento sobre las culturas y haya una adaptación. En la actualidad esas no se vean como culturas no adecuadas, no aceptadas ante una sociedad moderna. Eso básicamente es lo que define lo que es la enculturación, lo que le enseñan los padres a sus hijos de acuerdo a un estilo de vida y a una cultura que siempre han sabido llevar. Hablamos también sobre el relativismo cultural, que nos define en que nunca van a haber culturas iguales, siempre va a haber su identificación, su particularidad que las hace únicas, y donde se puede definir que para unas culturas algo está bien y para otras está mal, o para otras viceversa, lo malo puede ser para ellos algo bueno. Únicamente y específicamente definen ellos gracias a sus costumbres y su estilo de vida, su aprendizaje. Eso es lo que hace distinto una cultura a la otra. Por eso existe esta palabra del relativismo cultural, donde es relativo decir que para unas pueden ser o pueden llegar a ser buenas algunos aspectos, como para la otra cultura pueden ser aspectos no tan buenos. Entramos a hablar ahorita, tocar el tema sobre el etnocentrismo. El etnocentrismo es una terminología en donde cada cultura siempre va
a defender sus costumbres, a defender sus, sus ideales, sí, donde van a querer siempre sobresalir ante las demás. De eso trata el etnocentrismo, siempre sobresalir su cultura, su forma de vida, su estilo de vida ante otras culturas. Pero esto no quiere decir que de pronto haya un sentido y respeto ni más, no, siempre respetando cada uno su estilo de vida, sus culturas, sus costumbres y demás. Doy fin con la exposición, espero que sea de su agrado, espero que hayan aprendido y que retomen bastante este tema que es de gran importancia.